Buenas tardes. Nos es grato recibirlos nuevamente en el Colegio de la Abogacía Seccional Concordia, continuando con este ciclo de charlas que ya se ha iniciado desde hace un tiempo atrás en este colegio, apostando justamente a lo que es la preparación académica de todos los abogados de nuestra sección e incluso del resto de la provincia. Nos es grato nuevamente estar con ustedes para recibirlos y organizar una nueva charla que esta vez ha sido iniciada por la Comisión de Nobles que integra nuestra seccional, en cabeza de su presidente, Walter Monsalvo, y a fin de tratar un tema inherente al derecho procesal laboral, como es los requisitos del artículo 125 del Código Procesal Laboral, y específicamente la sustitución del depósito para efectivizar la apelación a una sentencia de primera instancia. Nuevamente nos es grata recibir a la doctora Carolina Goñe, secretaria de la Cámara Laboral de nuestra ciudad, quien nuevamente la tenemos aquí, la hemos molestado para que nos brinde o nos ayude a entender un tema de trascendental importancia para el derecho procesal laboral como es ese. Y desde ya nuevamente resaltar nuestro agradecimiento por su presencia y una nueva molestia, como así también nuestra beneplácito de poder coordinar estas actividades junto con la Subcomisión de Nobles, tendiente justamente a dotar al asociado, a nuestra entidad, de los conocimientos básicos necesarios para el desarrollo de nuestra actividad. De esta forma le voy a hacer la palabra al doctor Walter Monsalvo, que es el presidente de la Subcomisión de Nobles, quien presentará este acto a tal fin. Muchas gracias. Buenas tardes, Manuel Monsalvo les habla. Como dijo mi colega Ignacio, estamos muy contentos de retomar las charlas, los cafés jurídicos, que es una actividad que venimos desarrollando hace 2 años ya. En este caso nuevamente con Carolina Goñe. Es importante participar de estas actividades porque justamente es la unión entre el Poder Judicial y el ejercicio de la abogacía, la importancia de saber los criterios de la sala sobre todo, y en definitiva la importancia de que ambos somos operadores jurídicos y esto sirve para mejorar el servicio de justicia. Agradezco a Carolina, que siempre está predispuesta a tomarse su tiempo y dar la charla. Y bueno, bienvenida nuevamente. Le paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me parecen fructíferos este tipo de encuentros. Y bueno, ojalá lo que les pueda transmitir realmente les sirva a todos en el ejercicio de la profesión, que es lo que más nos interesa. Bueno, yo, como ya saben, trabajo en la sala laboral de la Cámara de Concordia. Entonces, el instituto que vamos a ver hoy, la idea es transmitirlo desde el aspecto práctico, básicamente, no tanto cuestiones de fondo, que no es lo que involucra, sino lo que puede llegar a servir en la diaria como para todos aquellos que van a terminar recurriendo en apelación la sentencia de primera instancia. Bueno, como el título de la charla lo dice, el artículo 125 del Código Procesal Laboral impone a quien vaya a recurrir, a interponer un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, una serie de requisitos a cumplir, entre los cuales hoy nos vamos a dedicar al que está contemplado en el inciso A, que es tal vez el más importante, junto con la expresión de agravios obviamente, para la parte que está apelando la condena. Bueno, yo normalmente me guío con mi mataburro para todos lados, entonces voy a empezar leyéndoles el artículo. El artículo 125, inciso A, dice: al expresar agravios, el apelante deberá, si fuera el empleador, depositar la cantidad condenada por el capital más el 30% en concepto de intereses y costas. ¿Qué significa esto?
En principio es lo que se conoce como el aseguramiento de la sentencia. ¿Paramos? Bueno, es lo que se conoce el instituto como el aseguramiento de la sentencia. Es una particularidad muy específica del proceso laboral y del proceso laboral entrerriano. Es algo que no se ve en otras provincias, no lo exigen. Y se trata de un requisito de admisibilidad del recurso. ¿Qué significa esto? Que si la parte que va empleadora, en principio de acuerdo a lo que dice el código, ahora vamos a ver que son otros también los sujetos que se encuentran obligados a cumplir con ese requisito. Si no se cumple con ese requisito, al tratarse de un requisito de admisibilidad, el recurso no puede ser concedido. Entonces, es muy importante saberlo porque va a obstaculizar el ingreso a la segunda instancia. Como les decía, se trata de un instituto particular del proceso laboral y bastante viejo, novedoso para la época en la que se sancionó el Código Procesal Laboral en 1950, ya lo contemplaba, entonces es un requisito de vieja data. En ese momento el Código solamente establecía la posibilidad de depositar en efectivo el monto de la condena más el 30%. Después, cuando se modifica el Código, se flexibiliza un poco la situación y se instaura la posibilidad de sustituir ese depósito por bienes a embargo. Después vamos a ver que hay otras posibilidades más. Y también establece todo un procedimiento que tiene que cumplir la parte apelante de la condena. En realidad, de lo que se trata este instituto es una clara aplicación del principio protectorio y del principio de celeridad que caracterizan al proceso laboral. Protectorio porque se parte siempre de la hiposuficiencia económica que tiene el trabajador frente a su contraparte, que normalmente es el empleador. Entonces, lo que se busca es, en cierta manera, garantizarle al trabajador que si la contraparte va a apelar la sentencia de primera instancia, por lo menos durante el periodo, el plazo que demore en resolverse ese recurso de apelación, tiene garantizada, y lo digo entre comillas porque ahora vamos a ver lo que sucede en realidad, tiene garantizado el monto de la condena. Entonces es protectorio en ese sentido y también es una aplicación del principio de celeridad porque lo que se busca básicamente es evitar las apelaciones meramente dilatorias. Todos sabemos, los que estamos en esto, que muchas veces sucede eso. Entonces, llegado el caso, es una etapa más, un requisito más que tiene que cumplir el empleador. Es un instituto que ha sido bastante cuestionado, en cierta manera. Muchas veces se ha planteado que es como que va en contra de la garantía de la doble instancia que protege, que contempla el Pacto de San José de Costa Rica. Pero bueno, lo cierto es que no, en realidad, tanto el Superior Tribunal de Justicia como la Cámara, que tienen una perspectiva amplia en ese sentido de siempre tratar de garantizar el acceso a la doble instancia para poder revisar la sentencia, en realidad lo que se protege, lo que se contempla o lo que se garantiza es la posibilidad de recurrir la sentencia. Ya cuando estaba prevista únicamente la posibilidad de hacer el depósito en efectivo, se han hecho planteos de inconstitucionalidad, incluso ha llegado un caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde declararon que es constitucional el instituto, aún con esa exigencia que tenía anteriormente. Como vamos a ver, después se flexibilizó bastante. Entonces, el hecho de que exista como un requisito más que tenga que cumplir, en principio, la parte empleadora, no se está atentando contra la garantía de la doble instancia, porque se le permite el acceso, tal vez un poco más limitado, pero con el propósito de proteger al trabajador ante una apelación dilatoria o que durante el trámite del recurso de apelación el empleador se termine insolventando. La Corte Suprema se pronunció en el año 1971 sobre la constitucionalidad de este instituto en el caso Arismendi contra Omar. De todas maneras, los fallos que pueda ir nombrando después se los voy a ir pasando. Bueno, en principio, entonces lo que tenemos que ver ahora es cómo cumplir con ese depósito. El artículo 125, inciso A, comienza estableciendo que es el empleador recurrente el que tiene la obligación de cumplir con este requisito.
Empleador, en principio, es el concepto que establece el artículo 26 del Código, de la Ley de Contrato de Trabajo, y en cierto modo es una persona física, un conjunto de personas físicas o una persona jurídica que a quien se le atribuyó en la sentencia de primera instancia la calidad de empleador. No importa que esa calidad de empleador o esa condición de empleador esté cuestionada, porque muchas veces sucede eso, sobre todo cuando estamos hablando de relaciones de trabajo no registradas, donde lógicamente la parte empleadora, una de las defensas que normalmente opone es que no es el empleador. Entonces, en principio es el empleador. También hay otros sujetos que están asimilados a la situación del empleador, como pueden llegar a ser los responsables solidarios. ¿Quiénes son los responsables solidarios? Los responsables en los términos del artículo 14, cuando existe de la LST, cuando existe un fraude, cuando existe un conjunto económico, el responsable solidariamente en los términos del artículo 30, cuando se hace responsable solidariamente a alguien porque existió una transferencia de comercio, una cesión de establecimiento, una cesión de contrato de trabajo, lo que puede llegar a ser los términos del artículo 225, 228, y bueno, esos de ahí. Y también cuando puede llegar a ser con una interposición de persona, bueno, los distintos supuestos que la ley de contrato de trabajo contempla como solidarios, si la condena está impuesta en ese carácter, también esa parte debe realizar el depósito. Después vamos a ver cómo se garantiza ese depósito cuando son varios los sujetos condenados. Y también están asimilados en esta situación las ART. Como ustedes saben, no les sé dar un porcentaje exacto, pero un alto porcentaje de los pleitos que tenemos en materia laboral son por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, de manera que ver a la ART como sujeto condenado es algo bastante común. En principio, la enumeración que da el artículo 125 de los sujetos que están obligados con estas extensiones que le acabo de decir es taxativa, en el sentido de que entran todos esos. Y también de eso, o sea, ¿qué se infiere? Seguidamente, un poco más adelante en los párrafos, el artículo 125 establece que no se va a exigir ese requisito al Estado provincial, sus organismos autárquicos o descentralizados, a las empresas o sociedades del Estado. A quien vemos normalmente en el rol de ente autárquico, de organismo autárquico del Estado, es al IAPSER, que es la ART normalmente de los empleados públicos. Hay muchos, de todas maneras, del sector privado que están afiliados a ellos. Bueno, en principio ellos no tienen que hacer el depósito. Si fuera el Estado provincial tampoco, si es una sociedad constituida con capital del Estado provincial tampoco. Esa excepción, como toda excepción a la regla, es de carácter totalmente taxativo, o sea, no corresponde extender esa posibilidad de exonerarse, de eximirse de hacer el depósito a las personas que no están enumeradas ahí. Hemos tenido en la Cámara bastantes casos de diversas situaciones donde se plantea la posibilidad de eximir a la parte. Por ejemplo, lo ha planteado el Correo Argentino, alegando que es una sociedad del Estado, y se ha rechazado, o sea, no se ha hecho lugar a la exhibición porque es una sociedad del Estado Nacional. También recientemente hubo un caso donde a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo también se consideró que estaba obligada a hacer el depósito. Ha habido casos donde los bancos privados también incluso alegan como que la solvencia del ente es lo suficientemente manifiesta como para que no sea necesario exigir eso. Bueno, en definitiva, la regla es clara, establecida en el artículo 125, y en esos casos no se ha hecho lugar a esa exhibición. También hubo bastantes cuestionamientos de parte de los municipios al considerarse organismos de derecho público, como que ha entrado en duda eso. La Cámara se ha expedido en el sentido de que están obligados a hacer el depósito. Hay el caso que normalmente se cita es Almada contra Municipalidad de Federación, y en realidad ahí en Almada contra Municipalidad de Federación habían ido un poco más allá con el planteo, en el sentido de decir que la municipalidad tenía que cumplir una serie de requisitos internos
como para poder dar un bien embargo, que ahora vamos a ver que es una posibilidad de la sustitución, pero bueno, de todas maneras no prosperó el planteo. El Superior Tribunal de Justicia no se ha expedido en el sentido concreto de decir los municipios están obligados, pero sí hubo un caso que es normalmente el que se aplica, que se llama Vázquez contra Municipalidad de Paraná. En realidad ahí el superior lo que hizo fue establecer los requisitos que tenía que cumplir la municipalidad para asegurar la sentencia. Entonces, la lógica consecuencia de la interpretación esa es de que los municipios están obligados a hacerlo. Hubo otro caso que se llama Beliche o Vilche, así está caratulado, pero es anterior a Vázquez y hemos tenido algunos planteos en el sentido, no, el superior en Beliche o Vilche dijo tal cosa y en realidad Vázquez contra Municipalidad de Paraná es posterior. Entonces, recapitulando, en principio, sujeto obligado a hacer el depósito, en realidad el término sería asegurar la sentencia, es el empleador, los que estén condenados solidariamente, la ART y, en principio, los que están eximidos de hacerlo, porque está establecido así legalmente en el 125, es el Estado provincial, los organismos autárquicos o las sociedades del Estado. Después ha habido otros supuestos donde jurisprudencialmente se ha ido ampliando. El Superior Tribunal de Justicia lo ha establecido, por ejemplo, que el defensor de ausentes, aun cuando actúe por la parte demandada, está eximido de hacer el depósito. También se ha eximido a la situación del empleador concursado, salvo, hay una excepción ahí, que tenga un acuerdo preventivo homologado, es muy concreto el caso. Pero bueno, son supuestos en los que se ha ampliado, si se quiere, esa excepción. Entonces, lo relevante, llegado el caso, a la hora de interponerse el recurso de apelación y después proceder a cumplir con los recaudos del 125, es que si la parte que se considera que encuadra en alguna de esas situaciones de exhibición, lo alegue, ¿no? Siempre es carga, ahora después aparte, que lo alegue. Después, otra cuestión a tener en cuenta es que el artículo 125 dice, si fuera el empleador, tiene que depositar la cantidad condenada por capital y y sigue. Me voy a detener en la cantidad condenada, en la palabra condenada. En principio, si no hay condena, no hay obligación a hacer el depósito, claramente eso es así. Lo relevante también es que se trate de una condena a dar una suma de dinero. El artículo 125 habla de cantidad. Y hago hincapié en esto porque se ha dado la particularidad de que existe condena, por ejemplo, por una acción meramente declarativa, o existe condena a una obligación de hacer, como puede llegar a ser la entrega del certificado de trabajo, o existe condena a ingresar los aportes por el 132 bis. Bueno, en esos casos, lo del 132 bis tal vez es un poco más, una cosa es hacer el aporte y otra cosa es la condena a ingresarlo y otra cosa es la condena a hacerlo. De todas maneras, el 132 bis es un poco particular el caso. El ejemplo típico de que cuando se trata de una condena a una obligación de hacer sería la entrega del certificado de trabajo. En esos casos, claramente, el condenado, aún siendo el empleador, no está obligado a hacer el depósito, ¿no? Bueno, después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no en todos los procesos laborales rige la obligación de hacer el depósito. Por ejemplo, no se aplica en los procesos sumarísimos y en realidad la razón por la cual no se aplica es porque los procesos sumarísimos se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial. El recurso se concede con efecto devolutivo. ¿Qué significa esto? Que la parte que tiene a favor su sentencia, aun cuando esté recurrida, la puede ejecutar. Entonces, no tiene sentido exigirle al condenado que efectúe el depósito cuando, por otra parte, el actor tiene la vía expedita para poder ejecutarlo. Por más de que después, si tiene la mala suerte de que el recurso se da vuelta, se verá la manera en que se restituirá lo que cobró, llegado el caso, sin causa. Pero mientras la sentencia esté recurrida y el recurso sea otorgado con efecto devolutivo, se puede ejecutar.
Lo mismo pasa con los procesos en los que se aplican las normas civiles y comerciales dentro del proceso laboral, como puede llegar a ser los procesos de ejecución de sentencia o los procesos de ejecución de salario o los procesos ejecutivos. En esos casos, el CPL remite para la apelación al CPCC, o sea, el Código Procesal Civil y Comercial, y por lo tanto no se exige ese tipo de recaudo. No sé si voy muy rápido, esta vez me parece que la vez pasada tuve más lento, pero bueno. En cuanto a, también hay otra situación en la cual no se exige el depósito y es cuando se apela una resolución posterior a la sentencia. Supongamos que la sentencia quedó firme, la etapa procesal siguiente es realizar el cálculo de la planilla de liquidación definitiva del pleito y se genera alguna incidencia en torno a eso. Si en definitiva se termina interponiendo recurso de apelación contra eso, no es necesario hacer el depósito. ¿Por qué? La ratio iure, hablando técnicamente, del instituto es asegurarle al trabajador el cobro de su sentencia o asegurarle que durante el trámite del recurso de apelación el empleador no se va a insolventar. Entonces, si el trabajador ya tiene una sentencia firme, ya está en condiciones de ejecutarla. Todo lo posterior que se pueda llegar a discutir es por fuera de la sentencia, aun cuando se trate del cumplimiento de la sentencia. Esos son entonces los supuestos. Para que quede claro, en principio se tiene que tratar de una sentencia condenatoria, a una suma de dinero, no a lo que sería una obligación de hacer, y se tiene que tratar de un proceso ordinario laboral en los cuales el recurso contra la sentencia se concede con efecto suspensivo, porque si estamos ante un supuesto que es un recurso con efecto devolutivo, el actor está en condiciones de ejecutar la sentencia. Bueno, sigue diciendo el artículo 125, que lo que se debe depositar es el monto de la cantidad condenada más un 30% a intereses y costas. Acá el artículo también habla de la actualización por depreciación monetaria. Como ya sabemos, por la ley de convertibilidad, todo tipo de indexación está prohibido, con lo cual el monto que uno tiene que depositar es el monto de la condena más el 30%. El 30% para responder intereses y costas. El monto de la condena, en principio, es el monto que está establecido en la sentencia. Hay algunos jueces de primera instancia, no lo he visto últimamente acá en Concordia, pero antes sí sucedía, donde el monto de la condena, incluso ahora pensándolo bien, en los juicios donde se cuestionan siniestros ocurridos con la 27348 de la Ley de Riesgos de Trabajo, sí lo están haciendo actualizado a la sentencia. Pero en definitiva, en principio me tengo que basar en el monto de la sentencia. Si a mí el monto de la condena ya tiene incluido los intereses, y bueno, yo voy a tener que cautelar ese monto más el 30%. Si no tiene incluido los intereses, yo voy a calcular el monto que dice la sentencia más el 30%. Puede suceder que yo no vaya a apelar todos los rubros que se dictan en una sentencia o que se resuelven en una sentencia. Sucede mucho eso cuando estamos hablando de juicios en los cuales la cuestión giró en torno al despido, o sea que lo que se resuelve es la procedencia de rubros derivados de un despido. Yo puedo llegar a apelar la indemnización por antigüedad, o puedo apelar la indemnización del artículo 80, o puedo apelar el 132 bis. Entonces, si mi recurso se va a limitar a un rubro, mi deber de asegurar la sentencia es por ese rubro. Volvemos a lo que les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque por todos aquellos rubros que no están apelados, el actor se encuentra en una situación de poder ejecutarlo. Porque, llegado el caso, se va a hacer una pieza separada, se promueve un incidente de liquidación de los rubros firmes y el actor lo puede ejecutar. No es tan usual verlo, pero lo cierto y concreto es que el código se lo permite. Si mal no recuerdo, creo que es en el artículo 103. No. Bueno, no me acuerdo en qué artículo está, pero en definitiva lo que le permite es que si el rubro quedó firme, se ejecuta, o sea, está expedita la vía para eso.
Ergo, el que va a apelar lo que tiene que hacer es asegurar únicamente el monto por el cual va a recurrir. Lógicamente que la diligencia del abogado o de la abogada que se encuentra en esa situación es aclarar específicamente al interponer el recurso de apelación y luego al fundar los agravios que lo que está apelando es este rubro, que el monto de la condena por ese rubro asciende a tanto y que asegura la sentencia por ese monto más el 30%. Muchas veces sucede también que no tenemos una suma liquidada en la sentencia. Eso en principio no es un obstáculo para que la parte pueda saber cuál es el monto. Siempre se está en condiciones de efectuar una liquidación de manera particular y presentarla en el expediente a los fines de la apelación. No necesariamente se tiene que transformar después en la liquidación definitiva del pleito que se termina aprobando judicialmente, pero no, me refiero que no es un justificativo válido alegar que no existía una suma liquidada en la sentencia cuando en el normal de las situaciones la sentencia contiene las pautas para proceder a la liquidación. Si la parte recurrente no está segura de cómo hacer la liquidación, una buena diligencia sería pedir la suspensión del plazo y pedir que se practique una liquidación en el juzgado. No es común verlo, pero no está mal tampoco. O sea, lo que se trata siempre es de mostrar la voluntad de cumplir con esta exigencia del artículo 125 como para poder acceder a la segunda instancia. Respecto de los intereses que le decía recién, al estar prohibida la indexación, por lo tanto no se puede actualizar. De todas maneras, existe doctrina obligatoria del Superior Tribunal de Justicia, en un fallo que se llama Verón contra la Valenciana, donde establece que lo que se debe cautelar es el monto de la condena más el 30% y que no corresponde indexarlo. Lamentablemente, la situación demuestra que, aún cautelando el monto de la condena más el 30% por intereses, termina siendo insuficiente. O sea, no garantiza al trabajador que va a poder cobrar lo que realmente tiene de crédito. En definitiva, no se está cumpliendo la finalidad con la que fue prevista el instituto, que es asegurar eso. Bueno, como les decía, existe doctrina obligatoria del superior que no deja un marco de escapatoria porque es obligatoria para los tribunales inferiores y para las cámaras. Ha habido precedentes en nuestra sala donde se ha dejado a salvo la opinión en el sentido de que se debería exigir el aseguramiento de una condena actualizada. Por lo que les dije antes, sale la sentencia, entre que se interpone el recurso de apelación, se sustancia, llegado el caso, el incidente de sustitución, que ahora lo vamos a ver, se contestan los agravios, se eleva a la Cámara resuelve, queda firme esa sentencia y después el trabajador está en condiciones de ejecutarla, pasa bastante tiempo y en el marco de inflación que reina en nuestro país realmente no termina cumpliéndose la finalidad del instituto, que es asegurar la sentencia. Pero bueno, uno de los fallos donde se ha dejado a salvo esa opinión es un fallo Ruiz Díaz, que también me comprometo a pasárselos. Hablamos más adelante que los condenados pueden llegar a ser varios. Últimamente se ve mucho esa situación de responsables solidarios condenados junto con el empleador por la misma situación económica y comercial que se vive en cada jurisdicción. En cada contrato hay más de una persona involucrada del lado de la parte empleadora. Entonces ahí lo que corresponde distinguir es en el carácter de qué fue condenada cada una de las partes demandadas, como para ver quiénes son los que tienen que hacer el depósito. Puede llegar a suceder que la condena esté sea independiente para cada codemandado. Por ejemplo, existen casos donde se demanda conjuntamente los rubros derivados de un despido y un accidente de trabajo. Entonces puede llegar a ser que la ART termine condenada por el accidente de trabajo y el empleador por los rubros derivados del despido. En ese caso, la ART tendrá que asegurar su monto y el empleador tendrá que asegurar su otro monto.
Después corresponde distinguir otras situaciones, que es cuando los demandados son varios, que es la figura que se llama litisconsorcio pasivo, y ese litisconsorcio pasivo es facultativo en el sentido de que el actor eligió demandarlos a todos en forma conjunta, pero bien podía optar por demandarlos en forma independiente, y el litisconsorcio necesario, donde no es válida la acción promovida contra un demandado sin la participación del otro. Cuando estamos en presencia de un litisconsorcio necesario, en esto que les decía, no es válido promoverlo solamente contra uno, el aseguramiento de la sentencia que efectúe uno de los recurrentes va a beneficiar al otro, porque en definitiva la suerte del recurso que se resuelva por el apelante también va a beneficiar al otro. En cambio, cuando el litisconsorcio es facultativo, en principio cada uno de los condenados tiene que hacer el depósito, tiene que cautelar, tiene que asegurar la sentencia. Existe la posibilidad de que cuando uno vaya a cautelar la sentencia, diga que también lo hace en beneficio de las otras partes condenadas. En ese caso se acepta. Después vamos a ver que, tanto la Cámara como el Superior Tribunal de Justicia admiten la posibilidad de que el aseguramiento lo haga un tercero, que no sea partícipe de la relación jurídica que se entabló ahí. Entonces, si está permitida la posibilidad de que la cautela la haga un tercero, cuanto más se permite la posibilidad de que la haga una de los codemandados, siempre y cuando, claro está, se aclare esa situación al momento de expresarse los agravios. Bueno, seguimos entonces. Volvemos con lo que dice el artículo 125. Entonces ya sabemos que es el empleador el que tiene que hacerlo, los sujetos que están obligados, los sujetos que están exceptuados, el monto que corresponde cautelar. Como les dije en un principio, tradicionalmente, o el código originario de 1950, preveía solamente la posibilidad de asegurar la sentencia realizando un depósito en efectivo. Con la modificación del Código Procesal Laboral se amplió la posibilidad de sustituir ese depósito en efectivo. Ahora vamos a ver con otras cuestiones. Si la parte opta por hacer el depósito en efectivo de la cantidad condenada más el 30%, tiene que ir al banco, hacer el depósito en efectivo en una cuenta que la tiene que abrir a nombre de la carátula del expediente y como perteneciente al juzgado de primera instancia. El cumplimiento de este depósito en efectivo tiene que hacerse en el mismo plazo que la parte tiene para expresar agravios, es decir, dentro de los 10 días de que quedó notificado de la sentencia que va a apelar. En realidad no se permite que para agregar la boleta del depósito se amplíe el plazo. ¿Me explico? O sea, yo puedo denunciar al momento de expresar agravios que cumplimento el depósito acompañando la constancia del saldo bancario de la cuenta y no lo acompaño. Si yo, mientras la esté acreditando en término, marcha. Cuando se excede de ese, lamentablemente corresponde declarar extemporáneo el cumplimiento del aseguramiento de la sentencia y por lo tanto corre la misma suerte el recurso de apelación. Existe hoy en día la posibilidad, desde que se digitalizó el sistema judicial, de que el juzgado de primera instancia controle que realmente se haya depositado que se haya efectivizado el depósito en efectivo, porque nosotros podemos acceder desde cada organismo al sitio web judicial del Banco de Entre Ríos, lo cual acelera bastante los plazos. Y también existe la posibilidad de hacer una transferencia bancaria. Esto también se usa para lo que es el cumplimiento del depósito del artículo 280 cuando uno va a interponer un recurso de inaplicabilidad de ley. Tengo que tener también la cautela o la buena diligencia de acompañar la constancia de la transferencia efectivamente hecha. Sucede cuando son empresas más grandes que acompañan un comprobante de transferencia en trámite
o no me acuerdo técnicamente otras palabras, pero lo cierto y concreto que a la hora de chequear el saldo de la cuenta bancaria no está hecho y lamentablemente se tiene que considerar incumplido ese requisito. Entonces hay que tener mucho cuidado también, al menos nosotros cuando se trata de la transferencia que para cumplimentar el artículo 280, lo que le pedimos también a los profesionales es que en la parte de observaciones que da la posibilidad del banco, cuando va a hacer uno la operación de la transferencia, que pongan el número del expediente, la carátula del expediente. Puede llegar a suceder que se equivoque. Ha habido supuestos, por ejemplo, donde el depósito, no sé, da la casualidad que hay 2 expedientes con la misma carátula y la constancia, el depósito se termina haciendo en uno que no corresponde. Lógico que son situaciones muy particulares y no es que se van a decir, no. La idea es siempre habilitar la doble instancia para cumplir con la garantía que está prevista en el Pacto de San José de Costa Rica y porque no hay nada más democrático que darle la posibilidad a la parte condenada de que un tribunal superior le revise su sentencia. Entonces, si bien hay que ser estrictos en el cumplimiento de este tipo de requisitos, porque lo que está en juego es el crédito alimentario de una persona que trabaja y que por lo tanto no está en la misma situación económica en principio que el empleador, tampoco es una cuestión de ser un rigorismo formal excesivo, de aplicar un rigorismo formal excesivo, y si nosotros vemos, o el juzgado de primera instancia ve que efectivamente se cumplimentó en término, se puede hacer lugar al recurso. Bueno, entonces, en principio es el depósito en efectivo. También hoy en día con la digitalización es la transferencia bancaria. Después la novedad que trajo el Código Procesal Laboral, a diferencia de lo que preveía originariamente, es la posibilidad de sustituir el depósito en efectivo por bienes a embargo. El artículo 125 establece en principio 2 condiciones bien diferenciadas. Dice que el depósito en efectivo se podrá sustituir ofreciendo bienes a embargo un primer requisito, en cantidad suficiente para cubrir la misma suma que debe cubrir si se hace el depósito en efectivo. Esto es, el monto de la condena más el 30%. Eso es un primer requisito. Y un segundo requisito es que el bien que se ofrece a embargo se tiene que encontrar en condiciones tales que permita que inmediatamente el juzgado de primera instancia pueda decretar el embargo y ese embargo sea trabado. ¿Por qué es esto muy importante? Porque volvemos a lo mismo, de lo que se trata es de garantizar la sentencia. Si yo estoy ofreciendo un bien que no cumple con esos requisitos, en definitiva no cumplo con la finalidad del instituto. La norma también trajo como novedad con la modificación el trámite a seguir para el caso de que la parte recurrente obligada a asegurar la sentencia opte por sustituir el depósito por el embargo de un bien y establece todo un trámite. Pero bueno, en principio vamos a ir con los requisitos. Recuerden que todo esto tiene que estar cumplido dentro del plazo para expresar agravios. O sea, yo tengo que promover el incidente de sustitución de depósito dentro del plazo. Lógico que después la tramitación del incidente de sustitución de depósito va a llevar un tiempo que no necesariamente va a ser en 10 días, ojalá fuera realmente así. Entonces, la obligación que me impone el código es que el incidente se promueva dentro de los 10 días, que es el plazo que la parte tiene para expresar los agravios. ¿Qué es lo que debo acreditar? Lo que se tiene que tener en cuenta es que ese incidente de sustitución de depósito no se abre a prueba. Entonces, es carga del apelante obligado a cautelar la sentencia cumplir todos los requisitos para demostrar que el bien que está ofreciendo a embargo está en condiciones de ser embargado. La carga es de cumplirlo en el mismo escrito o en la misma presentación electrónica con la que se promovió el incidente. ¿Qué es lo que se tiene que acreditar? Si yo voy a ofrecer un bien, lo primero que tengo que acreditar es la titularidad del bien. Y para eso voy a tener que presentar un informe de dominio, si es un bien registrable, tanto si es un automotor como si es un bien inmueble.
Si es un bien mueble que no lleva registración, tengo que acreditar la posesión de ese bien. Existen 1.000.000 de maneras de hacerlo. También lo que tengo que acreditar es que yo, titular del bien, me encuentro en condiciones de libertad de poder ofrecerlo. ¿Qué significa? Que yo no estoy inhibido, básicamente eso. Después, todo eso son fallos que han ido de precedentes jurisprudenciales donde se han ido estableciendo estos requisitos y me comprometo a pasárselos. Entonces, dijimos, la titularidad del bien, que el titular está en libertad de ofrecer ese bien. Otra cosa que tengo que acreditar es la suficiencia del bien. Y ahí es donde nosotros vemos que se generan la mayor parte de inconvenientes. ¿Por qué? Tradicionalmente se buscó acreditar la suficiencia del bien con los aforos fiscales o los avalúos fiscales. Todos sabemos que hoy en día los avalúos fiscales están bastante desactualizados y tampoco lo que sucede es que el avalúo fiscal es como un valor genérico, no me está especificando concretamente el valor real. O sea, a lo sumo, si es un inmueble, va a identificar si se trata de un campo o de un terreno baldío o de una casa construida, pero nunca me va a decir si el campo está sembrado, si está trabajado, si el terreno baldío está en condiciones o no, si la casa, qué tipo de casa es. Entonces, el valor real del inmueble nunca lo vamos a poder acreditar con el avalúo fiscal. Puede llegar a suceder que lo que yo tenga que acreditar, supongamos, es 100.000 pesos y termino ofreciendo a embargo un bien que tiene una suficiencia económica evidente. Si el avalúo fiscal ya a mí me está superando holgadamente el monto de la condena más el 30%, o sea, si la suficiencia del bien es manifiesta, claro que prospera, pero en principio no es suficiente el avalúo fiscal. Lo importante, les decía, es el valor real. No, la mayoría de las veces lo que vemos es lo que se ofrece a embargo son automotores. Es fundamental acreditar el valor real del automotor. No basta con que recurramos a la revista Autofoco. Ha pasado que han adjuntado impresiones de Mercado Libre donde existen valuaciones que en la realidad de la práctica comercial uno lo puede llegar a tener como un parámetro. Pero lo ideal sería... lo diligente para acreditar el valor del automotor es una tasación. Existe gente profesional especializada en ese tipo de tareas. Para ser del todo diligente, esa firma, al ser emitida por un profesional en forma privada, tiene que estar certificada por un escribano público. Todos estos son requisitos que la norma no los dice. Pero si yo apelante, lo que quiero es demostrar el cumplimiento porque realmente estoy interesado en acceder a una segunda instancia para que se revise la decisión de primera instancia que yo considero injusta, lo que tengo que demostrar es ser diligente a la hora de acreditar la cautela. Reitero, no se abre a prueba el incidente de sustitución de depósito. Entonces, lo que no se acreditó en ese momento no va a poder ser acreditado con posterioridad. El auto puede llegar a ser modelo 2021 y un BMW, pero puede estar chocado. Entonces, si yo no traigo fotos con una tasación que avale eso, ya les digo, la intervención de un escribano público que pueda llegar a dar fe de lo que se está diciendo, es muy difícil que uno pueda tener por suficientemente cautelado o el importe como para poder sustituir el depósito. Hemos tenido lo que les decía de los casos de impresiones de páginas web, o sea, no solo que se refieren a montos genéricos, a autos que en abstracto, sino que además no están firmadas por nadie. O sea, llegado el caso, sería ir a una concesionaria que me tasen realmente mi vehículo tal como si yo lo voy a vender con todas las características. Le falta esto, no le falta esto, está en buen estado. Insisto, que esa tasación
la hagan las mismas concesionarias, me refiero a que sean entidades comerciales que funcionan seriamente, acompañarla, llegado el caso, por un perito tasador, con una certificación de un escribano. Parece como muy rigurosa la exigencia, pero en realidad es como para que uno lo promueva y prospere. Eso es lo que se busca garantizar. El Código Procesal Laboral es distintivo en este caso. Tal vez yo creo que es una de las particularidades más, que más resaltan en el procedimiento laboral entrerriano, porque otras provincias no lo exigen. De hecho, sucede que muchos colegas de otras provincias no entienden la mecánica del aseguramiento de la sentencia, pero bueno, nosotros lo tenemos y debe ser cumplimentado. En la tasación, lo que les decía es, los precedentes jurisprudenciales normalmente hablan de una tasación fundada. Fundada en el sentido es un auto modelo tanto que se encuentra en condiciones tales, condiciones de chocado o no chocado, rayado o no rayado, perfecto o no perfecto, tapizado bien, todo lo que pueda llegar a ser específico como para poder considerar válida la situación. Después, además de la titularidad y la suficiencia del valor del bien, también una de las cosas que tenemos que acreditar es que el bien está libre de gravámenes. ¿Qué significa esto? Que no pesa sobre ese bien que yo estoy ofreciendo embargo ninguna medida cautelar anterior. Puede llegar a suceder que ha habido algún que otro supuesto donde se ha aceptado la sustitución del depósito por un bien que está embargado, pero ¿qué pasa? El embargo es por un monto ínfimo en comparación, o sea, sumado a mi situación de embargo, igualmente va a permitir ejecutarlo y cubrir suficientemente el monto de la condena más el 30%. No es lo recomendable, lógicamente, porque puede llegar a ser que estemos ante jueces que sean más estrictos y, en definitiva, el artículo 125 es claro cuando exige que el embargo que el bien se encuentre en condiciones tales que permita su inmediato decreto de traba, así lo dice, inmediato decreto de traba, dice el artículo 125. Entonces, no hay mucha más escapatoria que eso. Todos estos requisitos que yo les vengo diciendo se tienen que cumplir al promover. ¿Qué significa? Que yo tengo que adjuntarlos ahí. Si yo lo adjunto después, el criterio de la sala en este sentido es, tal vez, si se quiere, estricto, pero no corresponde. O sea, si yo a la hora de asegurar la sentencia no estoy acreditando eso, el recurso no debe ser concedido. Pero bueno, son casos particulares, hemos tenido cuestionamientos. En este tipo de situaciones económicas se ve tal vez mayores cuestionamientos a la hora de ofrecer los bienes a embargo. Pero bueno, otra cuestión que también ha suscitado algunas dudas anteriormente, el Superior Tribunal de Justicia exigía que se adjunte el libre de deuda fiscal del bien que se va a embargar, que se va a ofrecer embargo. Después varió ese criterio y no lo exige. Ahora, hay que tener en cuenta una situación. Un profesional diligente lo que va a demostrar es que su bien que está ofreciendo embargo carece de deudas fiscales, o que aún teniendo la deuda fiscal tiene un valor suficiente como para permitir el aseguramiento de la condena más el 30%. Ha habido algunos casos donde de la misma documentación, sin adjuntar el libre de deuda fiscal, no se exige, insisto, no se exige el libre de deuda fiscal. Pero hemos tenido, por ejemplo, un caso donde en el título del vehículo que se estaba ofreciendo a embargo, en observaciones decía que el titular del automóvil tenía que regularizar su situación fiscal. Era en un bien que estaba registrado en la ciudad de Buenos Aires. No importa dónde está registrado el bien, se puede ofrecer de otros lados, pero tenía esa particularidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando la Cámara entra a analizar la suficiencia del embargo, lo que advierte es esa observación. Y la parte interesada no adjuntó ninguna documentación que permita advertir de qué monto de deuda fiscal estábamos hablando. Convengamos que no es normal ver que en un título diga que tiene que regularizar la deuda fiscal.
Tal vez es una práctica más común en Ciudad de Buenos Aires, por eso les hago la observación de que fue allá y no acá. Yo acá no lo he visto, pero bueno, lo cierto y concreto es que en ese caso estaba. Entonces, la parte interesada debió haber acompañado un certificado de deuda fiscal, por más de que le haya dicho que tenía deuda, un certificado de deuda fiscal como para que permita verificar que la suficiencia del valor del bien cubría esa deuda y lo que tenía que garantizar. Por eso les digo, o sea, más allá de lo que podamos hablar en general, es muy del caso concreto, pero la carga que tiene el recurrente es demostrar que el bien que está ofreciendo es suficiente, y para eso tiene que extremar todos los cuidados. En ese caso particular que les digo de esta observación, además también se daba la particularidad de que el auto no había manera de saber qué valor real tenía. Por esto que les había dicho antes, se había adjuntado un valor general que no acredita la situación concreta y no, en ese caso se declaró mal concedido el recurso y lamentablemente la parte se quedó sin la posibilidad de que le revisen la sentencia. Otro requisito que también se exige y se da cuando, yo les dije más antes, les dije anteriormente que el bien podía ser el bien de un tercero. Entonces, si yo voy a ofrecer el bien de un tercero, lo que tengo que acreditar junto con la titularidad del bien, que está que está en libertad de ofrecerlo, que el bien no tiene gravámenes, que tiene un valor suficiente, es el consentimiento de la persona titular, porque no soy yo la titular. Entonces, ese consentimiento, en principio, ¿cómo se demuestra? Firmando la parte titular, en este caso, al pie de mi escrito, donde yo voy a justificar el cumplimiento de estos requisitos. El juzgado puede llegar a tener el recaudo de citar a esta parte a una audiencia como para poder corroborar personalmente de que está ofreciendo ese embargo, de que está prestando su consentimiento para eso. Lo mismo sucede con los bienes gananciales. Antes el código exigía el consentimiento del cónyuge, después con las modificaciones que hubo exige el asentimiento del cónyuge. Entonces, el cónyuge tiene que aparecer prestando su asentimiento en la misma presentación en la cual yo voy a cumplimentar con esos requisitos. Hemos tenido algunos casos y también ha habido consultas en qué pasa si cuando se promueve el incidente de sustitución de depósito y el bien es ganancial y no está el asentimiento del cónyuge, si es motivo para rechazar el incidente. En principio, si nos basamos en el texto literal del artículo 125, es un motivo. Con el criterio flexibilizado que se ha ido observando, sobre todo el Superior Tribunal de Justicia, a la hora de cumplimentar los requisitos del artículo 125 y sobre todo de garantizar el acceso a la doble instancia, lo que se ha, en algún caso particular, lo que se ha permitido es la posibilidad de intimar, darle un plazo a la parte para que subsane ese defecto. En definitiva, la ausencia del asentimiento conyugal es una nulidad relativa, no una nulidad absoluta, con lo cual sería un acto subsanable técnicamente y por lo tanto puede el asentimiento posterior ser subsanado. Entonces podría recurrirse a esa metodología. También hemos tenido cuestionamientos, ahora que me acuerdo, no tanto relativo al bien, sino cuestionamientos contra el profesional que promueve el incidente, en el sentido de si el poder que tiene otorgado por la parte para representarlo en el juicio principal es suficiente como para que también promueva el incidente de sustitución de depósito, y claramente sí. O sea, ha habido planteos y jurisprudencialmente se ha entendido que sí, porque el incidente de sustitución de depósito en definitiva es el cumplimiento de una parte del recurso de apelación y la representación otorgada en el pleito a la abogada o al abogado abarca toda la representación. Bueno, también otra de las cuestiones que puede llegar a darse es que exista un bien embargado con anterioridad dentro del proceso. Entonces, en principio, recapitulo para ordenarme yo y también para dejar la idea más clara. La obligación es asegurar la sentencia.
con el depósito en efectivo, puedo promover un incidente de sustitución de ese depósito para ofrecer el embargo de un bien. El código también dice que no se va a exigir todos estos requisitos que yo le estoy diciendo del depósito o la sustitución del bien cuando existiere embargo de bienes del empleador dentro del proceso, trabados con anterioridad, lógicamente, en cantidad que cubra la suma mencionada anteriormente, o sea, el monto de la condena más el 30%. Y aquí hemos visto que ha habido un poco más de cuestionamientos. Una buena práctica para quien va a representar a la parte apelante obligada a asegurar la sentencia es que si por impulso de la parte actora ya hay un embargo trabado con anterioridad, es que yo lo diga en el recurso de apelación. A ver, en el juzgado, lógicamente que quien está involucrado en el juicio sabe, en el trámite del proceso, no desconoce la existencia de un embargo, pero es carga de la parte interesada en utilizar ese embargo trabado con anterioridad, en hacerlo saber al juez al momento de expresar los agravios que va a cumplir el artículo 125 haciendo uso de ese embargo que se encuentra trabado con anterioridad. El juez o la jueza no tiene la obligación de verificarlo de oficio, o sea, no se va a hacer de oficio, es una carga que está impuesta al apelante, entonces no es un control que se puede hacer de oficio. A ver, puede existir casos donde realmente digan, no, sí, nosotros verificamos de oficio que existe este embargo y se lo dan por cumplido. Pero si yo soy la parte interesada, no me puedo arriesgar a que me consideren que yo no cumplí adecuadamente con el aseguramiento de la sentencia porque no lo puse en el escrito. Más allá de eso, de que la diligencia del profesional exige actuar de ese modo, el artículo 125 exige otro requisito, que es que ese embargo trabado con anterioridad cubra adecuadamente el monto de la sentencia condenatoria más el 30%. ¿Qué sucede? Normalmente los incidentes de embargo preventivo que se tramitan paralelamente o con anterioridad al inicio del juicio principal están trabados con mucho tiempo antes, con un monto que se reclamó en la demanda más un porcentaje extra que el juez o la jueza pudo haber previsto para responder a intereses y costas. Ustedes saben que en el proceso laboral la magistratura está facultada para fallar extra petita, o sea, el Código Procesal Laboral expresamente lo prevé. Entonces, si la parte actora demandó un rubro y lo calculó por determinado monto, pero después la magistratura advierte que era un monto superior, mientras el rubro esté reclamado, el juez o la jueza puede condenar a una suma superior. Entonces, ese embargo preventivo que yo trabé antes de iniciar el juicio o una vez iniciado el juicio, pero antes del dictado de la sentencia, puede ser por un monto inferior. Supónganse, yo demandé por 90.000 pesos y termino siendo condenado por 100.000 pesos. Trabé un embargo por 90.000 pesos. No resulta suficiente a los efectos de cautelar la sentencia condenatoria. Entonces yo, además de hacer uso de ese embargo preventivo trabado con anterioridad, voy a tener que acreditar otro aseguramiento en efectivo con otro bien embargo. También lo que sucede es que los pleitos laborales, como sabemos, lamentablemente, demoran en su tramitación. Si bien se advierte que hay una celeridad más profunda en comparación con años anteriores, un juicio demora. Entonces, puede suceder que en su momento yo trabé el embargo y el bien, en teoría, tenía un monto de 10.000 pesos, pero resulta ser que era un automóvil y después lo chocaron. O después el titular ya no es más el titular. ¿Cómo sabemos nosotros que ese embargo de ese bien trabado con anterioridad sigue perteneciendo a la misma persona? Después me puedo llevar la sorpresa a la hora de ejecutar la sentencia y transformar en ejecutivo ese embargo preventivo que no es más titular. Se supone que no debería ser así, ¿no? Pero tenemos embargos sobre bienes muebles
que sabemos que al no ser registrados no es tan difícil burlar la situación de la titularidad. O puede llegar a ser que ese titular esté inhibido con posterioridad en embargo, entonces ya no va a ser efectivo. Entonces, insisto, si bien es algo que existe dentro del proceso, que en teoría la magistratura debería saberlo, es carga del recurrente acreditar el cumplimiento del artículo 125. Y si va a hacer uso del embargo trabado con anterioridad, lo que tiene que hacer es manifestar la voluntad de usarlo. Lo que tiene que hacer también es demostrar que ese embargo continúa siendo suficiente a los fines de cautelar el monto de la condena más el 30% y que el bien se encuentra en las mismas condiciones de libertad de gravamen, de que el titular sigue estando en condiciones de libertad como para poder ofrecerlo a embargo. Bueno, después, nos ha pasado, vuelvo ahí al tema de los embargos trabados con anterioridad, que ha habido casos donde se pretende usar ese embargo, pero después revisando las constancias del expediente, no hay constancia que acredite que el embargo está trabado. O sea, se decretó el embargo, se libró el oficio, se le entregó a la persona que lo va a diligenciar y no se supo más nada. Entonces, tiene que estar trabado también el embargo, demostrar que eso, no importa que se libró el oficio y se diligenció un año antes. Al momento de que yo voy a utilizar ese embargo trabado con anterioridad, el embargo tiene que estar trabado y demostrada esa traba en el expediente, porque nosotros no tenemos acceso a los registros como para decir, pese a que no está acá, está igualmente trabado. Ha pasado de que se han rechazado incidentes de sustitución de depósito porque ese embargo trabado con anterioridad no estaba acreditada la traba en el expediente. Ha pasado también que al momento de interponerse el recurso de queja se acreditó que estaba diligenciado con anterioridad, o sea que estaba trabado con anterioridad, lo cual hubiese podido sortearse, particularmente en ese caso hubo otros motivos por los cuales la Cámara terminó rechazando la queja. También pasó que, aún viniendo en queja, la parte que le había sido rechazado el incidente de sustitución continuaba sin acreditar que efectivamente estaba trabado el embargo. Entonces son todos requisitos que hacen imposible que proceda un recurso de apelación en ese caso. También jurisprudencialmente, y algo que últimamente se ve bastante, se otorga la posibilidad de sustituir el depósito en efectivo que exige el artículo 125 con un seguro de caución, que es un seguro que contrata el empleador o el responsable solidario o la ART. Normalmente se ve con las ART que están obligadas al pago, no el IAPSER, que como les dije estaba eximido. Contratan con una compañía de seguros común y corriente un seguro de caución. ¿Qué significa el seguro de caución? Que la compañía de seguros garantiza que si el empleador no responde por la sentencia que le queda en definitiva firme, va a responder la compañía de seguros. Lo que hay que tener en cuenta, en un principio, cuando se empezó a utilizar esta modalidad de sustitución de depósito, tuvo algunos cuestionamientos, después con la práctica tribunalicia se ha ido aceitando, pero básicamente lo que tiene que dejarse en claro en el seguro de caución es quién es el tomador del seguro, en este caso que es el empleador, y qué es lo que se está asegurando. Muchas veces se pone el monto específico de la condena más el 30%. Muchas veces lo que se hace es describir en la póliza que se está otorgando a los fines de cumplimentar con el artículo 125, inciso A del CPL, en el expediente tal. También tenemos que corroborar que realmente la carátula corresponda, porque también las compañías de seguro hay veces que pueden llegar a incurrir en algún tipo de error, que no coincide el número del expediente, no coincide bien la carátula, y son todas cuestiones que a la postre lo que va a pasar es que no se va a poder terminar ejecutando ese seguro. Entonces, todas esas exigencias formales que se imponen a la hora de sustituir el depósito con un seguro de caución es a los fines de después permitir la ejecución. Estamos hablando del caso de que la sentencia quede firme, que la sentencia condenatoria quede firme y que el empleador fue reclamado el pago de la sentencia y no cumple. Pero bueno, ha habido algunos casos donde se han suscitado inconvenientes con los seguros de caución.
al menos el criterio en la Cámara ha sido tratar de subsanarlos. Por ejemplo, tuvimos el caso de un seguro de caución donde tenía un plazo de vigencia la póliza, entonces tenía vigencia, supónganse, desde hoy hasta dentro de un año. Entonces, en definitiva, no sabemos si a la hora de que la sentencia quede firme en condiciones de ser ejecutada, realmente ese seguro iba a estar vigente. Entonces se mandó a través de una medida de mejor proveer, se le solicitó a la compañía de seguros informe realmente qué era lo que estaba asegurando. En ese caso informó que era el 125, con lo cual ya se entendía que no tenía una fecha de caducidad. También ha habido casos donde ha estado mal la carátula. Les iba a decir otra cosa que se me fue, pero bueno, donde ha estado mal la carátula. También hubo un caso donde era un litisconsorcio facultativo, entonces vienen las 3 codemandadas a querer hacer uso de ese seguro de caución, y si bien en el escrito donde expresan los agravios y dan por cumplido el 125 con el seguro de caución, hacen uso de esa póliza, pero la póliza solamente aseguraba a 2 tomadores de esos 3. Entonces, en un criterio flexible y más amplio, ya les digo, para siempre tratar de garantizar la posibilidad de recurrir a la segunda instancia, también a través de una medida de mejor proveer se pidió a la compañía de seguros que aclare a quiénes estaba asegurando. En definitiva, terminó diciendo que estaba asegurando a los 3 codemandados y se lo tuvo por suficientemente cumplido. Bueno, ha habido supuestos también donde, les dije en un principio que el instituto ha sido bastante cuestionado en su constitucionalidad, entonces muchas veces se promueve el incidente de sustitución de depósito pidiendo la inconstitucionalidad del artículo 125, ya les he dicho, hay jurisprudencia de la Cámara, la Corte Suprema en su momento también se expidió sobre qué es un instituto constitucional, entonces quien recurre a esa posibilidad no va a tener buena suerte, al menos con el criterio actual. También se ha promovido beneficio de litigar sin gastos. Hemos tenido algunos casos donde se pretendió hacer uso de esa figura para dar por cumplida la obligación de asegurar la sentencia. Y en realidad lo que se termina resolviendo y lo que se terminó diciendo es que el Instituto de Beneficio de Litigar sin Gastos es totalmente distinto. O sea, el Instituto del Beneficio de Litigar sin Gastos, a mí, una vez que yo acredito mi insuficiencia económica, lo que me permite es litigar sin pagar la tasa de justicia y sin las costas, pero en modo alguno me está beneficiando o eximiendo del pago de la condena, justamente. Entonces, se ha declarado improcedente también esa posibilidad. También hubo casos, tal vez un poco más viejos, donde la parte en sustitución del depósito en efectivo pretendió hacer uso de la inhibición general de bienes, porque en definitiva decía, yo no tengo bienes. Ustedes saben que la inhibición general de bienes en realidad es una medida bastante gravosa porque afecta afecta a la persona y por lo tanto puede abarcar una universalidad de bienes. Y uno opta por la inhibición general de bienes después de demostrado que la persona carece de bienes. Entonces, por más de que no iba a poder vender nada porque tenía la inhibición, en realidad no tenía bienes. Entonces nunca se hubiese podido considerar satisfecha la exigencia del artículo 125 con la inhibición general de bienes. Bueno, esos son los supuestos que prevé el artículo 125. Como les decía, cuando se modificó y se autorizó la posibilidad de sustituir el depósito, también se previó un trámite a seguir. Entonces, la persona interesada en apelar la sentencia, que se encuentre entre los sujetos obligados de cautelarla, tiene que, si es el depósito en efectivo, adjunta la boleta, la constancia de la transferencia en el mismo escrito de expresión de agravios. Hoy por hoy, con el módulo de la mesa virtual, se sube en la presentación electrónica, en la misma presentación o en una presentación hecha coetáneamente. No es necesario que esté inserta hay algunos
abogados o abogadas que estamos más duchos o menos duchos con eso y ya insertan el documento, la constancia bancaria ahí, pero tiene que estar dentro del plazo para expresar agravios. Cuando se opta por promover el incidente de sustitución de depósito, yo en el escrito de expresión de agravios, lo que digo es que a los fines de asegurar la sentencia, voy a promover el incidente y paralelamente a que presento la expresión de agravios, promuevo el incidente de sustitución de depósito. Ya hoy en día no sucede, ha sucedido en otras oportunidades que se promueve todo junto en el expediente principal. En realidad, la promoción del incidente de sustitución de depósito no suspende el trámite del juicio principal. Como vimos anteriormente, puede ser que la parte no esté apelando toda la sentencia y que por lo tanto haya rubros firmes que el actor puede ejecutar mientras tramita la apelación. Entonces lo correcto es promover el incidente de sustitución de depósito. Desde que estamos habilitados con toda la parte digital, estoy hablando de lo que sería una buena práctica, ¿no? No es regla, los juzgados de primera instancia se manejan por lo general de esta manera, pero la parte lo que debería pedir es que se forme ese incidente y que se la vincule como para poder acceder a subir a través del módulo de presentaciones electrónicas de la mesa virtual directamente la presentación ahí. Promuevo el incidente de sustitución de depósito, acompaño todo lo que yo crea que es suficiente como para garantizar eso. Una vez que el juez o la jueza tiene por promovido el incidente de sustitución de depósito, el código lo que establece es que se tiene que correr traslado a la contraparte por el término de 3 días y que, vencido ese plazo, haya contestado la contraparte o no haya contestado, el juez o la jueza, o sea, la magistratura, tiene que entrar a analizar realmente la suficiencia del bien. O sea, el hecho de que la parte actora no haya cuestionado el bien que yo estoy ofreciendo en sustitución del depósito no significa que prospera. O sea, es un control de oficio que se hace. Una cosa que se recomienda es, así como la parte recurrente obligada a asegurar la sentencia tiene la carga de acreditar todos estos requisitos, si la parte actora considera que el bien que se está ofreciendo a embargo no cumple los requisitos, no basta con que lo diga únicamente. Una buena práctica también de su parte requiere que demuestre. Si yo estoy diciendo, este señor está inhibido, bueno, yo me encargo de traer un informe expedido por el registro donde diga que está inhibido. Si tiene embargo y la parte no lo hizo, bueno, yo me encargo de traerlo. El plazo es corto, son 3 días. Si puedo pedirlo y llegado el caso, librar los oficios y pedir que me den un plazo para cumplir con el diligenciamiento, pero también convengamos que todo lo que yo pueda aportar de prueba, así como el interesado aporta prueba para acreditar la suficiencia y yo aporto prueba para no acreditar la suficiencia, va a ir en mi beneficio. Llegado el caso, cuanto más prueba aporte respecto a que no se está cumpliendo, el juez va a tener más posibilidades de analizar si realmente se cubre o no se cubre, y llegado el caso, en el mejor de los supuestos para la parte apelada, que le rechacen el incidente de sustitución a la contraparte y por ende después que se rechace el recurso de apelación. Entonces no es en vano que así como la parte interesada en promover, en recurrir, tiene la carga de ser diligente con eso, también buena fe mediante se exige lo mismo de parte del apelado. Una vez que el juez o la jueza resuelve el incidente, sea cual sea la resolución que se tome, se tiene que tomar razón de eso en el expediente principal. Si a mí me rechazan el incidente de sustitución de depósito, se toma razón en el expediente principal y acto seguido va a salir la resolución diciendo que me deniegan el recurso. Si me conceden el incidente de sustitución, me hacen lugar a la sustitución, técnicamente es así, me hacen lugar a la sustitución del depósito, la magistratura lo que tiene que hacer es otorgar un plazo para el cumplimiento del decreto, del embargo que se está decretando.
Entonces, el incidente se va a resolver, hacer lugar a la sustitución interesada y por lo tanto decretar el embargo del bien ofrecido y otorgar un plazo prudencial, habla el código, para que la parte libre los oficios, los confeccione, los diligencie y el registro conteste. Hemos visto que en algunos casos se extiende el plazo y que no pasa nada, o sea, se termina, marcha, convengamos, ¿no? Entonces, es como que se da paralelamente eso, porque en definitiva, una vez que ya a mí me hicieron lugar a la sustitución del depósito, se concede el recurso, toma razón y concede. Y paralelamente, normalmente se espera el plazo prudencial para verificar que efectivamente se trabó el embargo, pero sucede en algunos casos que, pese a que no está acreditada la traba del embargo, me concedieron el recurso igual. Entonces, no se olviden que, o sea, la Cámara, la concesión del recurso por parte de la primera instancia no obliga a la Cámara a que tenga por concedido el recurso. Me refiero, como lo dije en la otra charla de recurso de queja, la Cámara tiene facultades para controlar de oficio el cumplimiento de todos los requisitos formales de la interposición del recurso de apelación. Y el cumplimiento del aseguramiento de la sentencia es un requisito de admisibilidad. Entonces es algo que la Cámara lo va a verificar. Nos ha pasado, por ejemplo, que se decreta embargo sobre 4 automotores y cuando llega el recurso de apelación a la Cámara concedido, estaba trabado solamente sobre uno y no sobre los otros. Entonces, es algo a tenerlo en cuenta. Ha pasado también que se le ha otorgado un plazo para cumplimentar con la traba del embargo y la parte no acreditó la traba en el plazo que se le otorgaron y se rechazó el incidente. En ese caso puntual que hubo en la sala, lo que pasó fue, era cuando los registros de la propiedad automotor venían con situaciones de paros y la parte termina demostrando que lo había diligenciado y fue una cuestión del registro que incluso le habían contestado por escrito que estaban de paro, que no lo iban a hacer. Entonces en ese caso se tuvo en consideración esa situación, pero lo ideal sería que si yo tengo la carga de confeccionar el oficio, diligenciarlo y veo que el registro se está demorando, hacerlo saber al juzgado. Hacerlo saber al juzgado para demostrar mi voluntad de cumplir, también para demostrarle a la contraparte que yo estoy siendo diligente. Entonces, no de repente caer 6 meses después con algo que debió ser cumplido en 10 días. Todo hace a la diligencia y a la buena práctica y en definitiva en el interés propio de quien está apelando, no se exige más que eso. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es que la resolución que recae en el incidente de sustitución de depósito es inapelable. Eso lo vimos en la charla de recurso de queja. Entonces, la vía idónea para cuestionar el rechazo del incidente de sustitución de depósito es a través del recurso de queja. ¿Por qué? Como les decía, una vez que se resuelve el incidente de sustitución de depósito, en el juzgado de primera instancia lo que va a hacer es tomarse razón de eso en el expediente principal. ¿Qué significa? Que en el expediente principal se va a dejar una constancia, en el día de la fecha, en autos tantos se resolvió tal cosa. Acto seguido, el juez o la jueza tiene que resolver sobre la concesión del recurso. Verificó el cumplimiento de ese requisito, resuelve sobre la concesión de recursos siempre y cuando se haya expresado los agravios, esté en tiempo y forma, todo eso, ¿no? Todas las cuestiones formales que se tienen que analizar. Entonces, si a mí me deniegan el recurso porque no cumplí con el aseguramiento de la sentencia, me tengo que ir en queja porque es una apelación denegada. Si quien no está conforme con lo que se resolvió en el incidente de sustitución de depósito es el apelado, o sea, la parte actora, la posibilidad es inapelable también para él. La resolución que concede el incidente de sustitución de depósito también es inapelable. Entonces, una vez que concedieron el recurso, tomaron razón de lo resuelto, se concedió el recurso, el juez o la jueza va a ordenar correr traslado de los agravios. Cuando voy a contestar los agravios, ahí es la oportunidad en la cual yo tengo para cuestionar que realmente la otra parte no cumplió con el requisito del 125. Ha habido muchos casos de eso, donde se advierte lo mismo, se haya opuesto o no se haya opuesto, no es que
no se opuso en el momento del traslado del incidente de sustitución y por lo tanto ya no tiene la posibilidad de cuestionarlo. Convengamos que lo lógico indica que vos ya sabías que no era suficiente y por lo tanto que te tendrías que haber opuesto, no obstante eso te lo concedieron, bueno, entonces en la oportunidad de contestar los agravios, insisto con el tema. Pero bueno, lo cierto y concreto es que ha habido casos, de hecho, o sea, se han, con distinta suerte, ¿no? O sea, se ha hecho lugar a lo que pidió la apelada o no. Pero en el caso de que se plantee, es una cuestión a resolver como primera cuestión por la Cámara, porque no hace ni más ni menos que a la admisibilidad del recurso. Bueno, creo que hasta acá llegué. Espero no haber aburrido. Bueno, acá tengo una pregunta que me hacen. Bueno. Te la leo. Dice, buenas tardes. Cuando un tercero es quien ofrece un bien, ¿asume la responsabilidad solo y en la medida de ese bien? ¿O debe asumir en forma solidaria la deuda? No. O sea, en principio, el tercero lo que hace es ofrecer el bien. No es que asume en forma solidaria la deuda. Ya pasa a ser como una cuestión de la ejecución de una garantía. No es más que eso. En principio, una vez que la condena quedó firme, la parte actora lo que tiene que hacer es promover la ejecución contra el empleador. La lógica indica eso. Si mi empleador no cumple, ahí ejecuto el bien. Y en este caso, al estar asegurada la sentencia con ese bien para el cual el tercero prestó su consentimiento, lo que se ejecuta es el bien. No lo transforma en un condenado solidario o responsable solidario por la condena. No sé si se entendió o quieren... No. Vale la aclaración clarita. Sí. Se limita a ese bien. Sí, lo mismo que con el seguro de caución, no sucede normalmente que, particularmente al menos a la Cámara no han llegado cuestiones vinculadas al trámite de ejecución del seguro de caución, pero en principio lo que se pretende, lo que se busca es que sea el empleador el que cumpla. Si yo soy tercero que ofrecí el bien de gauchada, muchas veces no es de gauchada, hay cierta industria atrás de eso. Pero si supongamos que es un tercero que me está haciendo el favor, lógico que voy a tratar de que cumpla el principal responsable. No es lo mismo, insisto, no es lo mismo que el condenado solidariamente en los términos de la LCT. Es otro supuesto, es una garantía. Bueno, otra pregunta no tengo, no sé si alguien quiere... Genial. Del chat, si quiere hacer alguien otra... Si no... Hacemos el cierre. Bueno. ¿Sí? ¿Levántate? ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Bueno, damos por finalizada el café jurídico de hoy. Agradecemos a Carolina, que fue excelente, clarito. Al parecer nadie tiene preguntas. Y bueno, invitarlos a los próximos cafés jurídicos que se van a estar informando a través de la página. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien, Carolina. Nunca sabes si en definitiva no hay preguntas, bueno,